Y como todas las mañanas, estaremos abordando en Diálogo de Impacto una temática de carácter social y que evidentemente llama la atención para cada uno de nosotros como miembros de esta sociedad. Hoy nos acompaña Mónica Molina, ella es miembro de la red COIPRODEN, además de coordinadora de muchos proyectos, institución que se encarga de trabajar con los niños. Ya nos estará explicando ella, y es que justamente una de las situaciones preocupantes que hay en la actualidad es la cantidad de niños retornados que se han ido en busca con sus padres, algunos con sus padres, algunos otros solos, y que regresan pues con la desilusión de no haber podido lograr ese mal llamado sueño americano. ¿Cuál es el flagelo que más les afecta a esta población? Lo estaremos abordando en Diálogo de Impacto también. Hablábamos de que se hablan, al menos según la red COIPRODEN, un poco más de 14,000 niños desde 2014 que han retornado hasta el país. Ya nos estarán aclarando esas cifras también. ¿Y qué oportunidades hay una vez que retornan al país? ¿Se respeta en nuestro país el Código de la Niñez y Adolescencia? Otro tema de mucha trascendencia e importancia. O si existe algún sistema de protección integral para los niños. Justamente estaremos hablando con nuestra invitada Mónica Molina, como le decía, ella es de la red COIPRODEN, a quien agradecemos, Mónica, por acompañarnos. Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias, pueblo hondureño, gracias por este importante espacio. Para nosotros como organización es de suma importancia poder traer a la palestra pública estos temas que son tan importantes, porque estamos hablando de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en nuestro país, que no son el futuro, sino que son el presente, que probablemente van a llegar a ser quienes sean los tomadores de decisión en un futuro cercano. Y es importante poner aquí en la mesa estos temas que son tan importantes y sobre todo poder hacer incidencia política con los tomadores de decisión actualmente, este nuevo gobierno que tiene una mirada un poco más de derechos humanos, sobre todo en el tema de migración. Tiene pues todo un componente estratégico fuerte de trabajo y ahora pues con la creación de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que por supuesto representa una oportunidad para la niñez hondureña. Mónica, antes de que empecemos a abordar toda esta temática, sería interesante para nuestros amigos televidentes y radioescuchas también explicar un poco qué es la red COIPRODEN. Bueno, encantada de poder hacerlo. La red COIPRODEN, como su nombre lo dice, es una red de 29 organizaciones de sociedad civil que aglutina a esta cantidad de organizaciones, tanto nacionales como internacionales, que trabajan de manera articulada para garantizar algunos derechos. Algunas de estas organizaciones son centros de protección como tal, otras son organizaciones que tienen más el componente de incidencia política, es decir, trabajando por la creación de políticas nacionales para garantizar los derechos de los niños y las niñas, entre otras, ¿verdad?, atenciones que se dan, temas de niñez con discapacidad y así sucesivamente. Bien. Mónica, ¿cuáles son las principales causas de la pobreza infantil en nuestro país? Bueno, actualmente nosotros entendemos que más del 70% de la población en Honduras, a pesar de que hay otros estudios o análisis por el Instituto Nacional de Estadística que recientemente nos habla que se ha reducido en un porcentaje, ¿verdad?, el tema de la pobreza. Ha habido por mucho tiempo, por muchas décadas, una pobreza estructural que afecta de manera directa a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Tenemos familias que son jefeadas por mujeres únicamente, y esto pues sin duda la desintegración familiar representa otro elemento que pone en detrimento la situación que viven los niños, niñas, adolescentes, además de la brecha en el tema de educación, las brechas en salud y por supuesto estos son componentes de protección social que se han venido disminuyendo paulatinamente a lo largo del tiempo y que hoy por hoy pues representa un enorme reto para cualquier gobierno que llegue a nuestro país. Hay una situación delicada y eso hemos sido testigos todos, y es respecto a la migración justamente. ¿Cuántos niños retornados, según los datos que ustedes manejan como red COIPRODEN, han llegado al país? Bueno, recordemos que en 2014 se genera un decreto de emergencia que por primera vez prioriza a una cantidad significativa de niños y adolescentes que salen de nuestro país no acompañados, es decir, sin el acompañamiento de ningún familiar, de ningún tutor, probablemente con el acompañamiento de algún coyote, como les llamamos comúnmente, y es allí donde por primera vez se decreta esta emergencia, pero sucesivamente desde 2014 se han venido dando oleadas
muy grande de niños, niñas, adolescentes no acompañados migrantes. En los últimos años hemos visto un cambio en las cifras, es decir, que estos niños y niñas ya no solo están viajando acompañados, sino que viajan con sus padres o sus familias, y esto porque de alguna manera ellos representan como una moneda de cambio que posiblemente garantice una oportunidad a estas familias de que entre más pequeño sea el niño o la niña con el que viajan, van a tener mayor posibilidad de poder transitar hacia otras fronteras. Esto sin duda no es cierto, ¿verdad? Hay que aclararlo, que más bien representa una vulneración puntual de derechos humanos hacia los niños y las niñas en Honduras. ¿Ha ido, de acuerdo a los indicadores que ustedes manejan, ha ido creciendo? Sí, realmente que de 2014 a la fecha han sido más de 100,000 niños y niñas que han retornado a nuestro país. No se tiene contabilizado cuántas veces ha retornado un niño, esta cifra no la tenemos. También que ha sido por muchos años punteando las cifras el género masculino, es decir, adolescentes y jóvenes que son los que mayormente están siendo retornados a nuestro país. Y también una variación significativa en las cifras es que los niños, antes la cifra que más punteaba eran adolescentes, ahora estamos viendo primera infancia, es decir, niños de 0 a 6 años de edad siendo retornados en grandes cantidades. Esto representa una situación grave. Sabemos que la primera infancia es una de las etapas más vitales o más importantes en el crecimiento evolutivo de los niños y las niñas, es donde se generan o se refuerzan pues todos aquellos componentes de crecimiento, el lenguaje, comprensión, el tema afectivo, la comunicación. Entonces, pasar por un flagelo migratorio va a dejar consecuencias psicológicas y de otra índole también. ¿Siguen siendo los niños varones los de mayor incidencia? Sí, en los últimos años ha cambiado un poco, casi que se igualan entre niños y niñas, pero la variación, como les mencionaba, es que ahora son niños más pequeños los que estamos viendo que mayormente están siendo retornados, y esto por lo que mencionaba anteriormente, que representa de repente una oportunidad, o llega a pensar esta familia que entre más pequeño sea el niño con el que viaja, más oportunidades va a tener de que Estados Unidos, en este caso, que es el país que pues con más frecuencia retornan nuestros compatriotas hondureños, a pesar de los diferentes cambios en la legislación estadounidense, algunos títulos que se han aperturado, en donde pues los niños que lleguen hasta la frontera pueden ser reunificados. Este es un principio muy importante, el de la reunificación familiar, que ha venido desencadenando que propiamente los niños y las niñas vayan hasta Estados Unidos con esta premisa de que puedan reunificarse con sus familias, con sus padres o con algún familiar en ese país. ¿Qué esfuerzos se están haciendo como por parte del gobierno para poder frenar esto? Bueno, nosotros hemos participado en la construcción de la política nacional para el tema de migración, liderada por el Instituto Nacional de Migración. Hay otros elementos en el tema en materia de niñez, puntualmente la creación de una política nacional, una primera política nacional de niñez y adolescencia. Honduras tiene varias políticas o programas que tocan el tema de niñez, pero como tal una política nacional de niñez no teníamos. Entonces hemos venido como Redco y Proden, entregamos en el año 2018, en aquel momento a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, una primera propuesta construida desde la sociedad civil y además construida con la participación de niños y niñas, en donde este instrumento podría ser una punta de lanza para poder detener un poco todas las vulneraciones, porque la migración solo es una de las tantas vulneraciones que reciben los niños y niñas en nuestro país. Entonces, hemos venido haciendo muchos esfuerzos para acompañar a los diferentes gobiernos, pero sin duda el tema de niñez nunca ha sido una prioridad para los diferentes gobiernos. Esto tenemos que mencionarlo, porque literalmente pues los niños no votan. Entonces ellos no ejercen ninguna presión, digamos, o un tema trascendental en los diferentes gobiernos, y además de esto el tema presupuestario que viene pues correlacionado con todas las situaciones de vulneración, es decir, que el tema de niñez ha recibido muy poco porcentaje a nivel de presupuesto, a nivel de instituciones, programas y servicios, y que por esto pues se traduce puntualmente en las diferentes vulneraciones que reciben los niños y las niñas. Claro, como Redco y Proden han tenido acercamiento con esta nueva secretaría que se ha Por supuesto, estamos acompañando en todo el año pasado a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Hoy reiteramos nuestro compromiso de seguir
apoyando en este caso a la doctora Lisette, que entendemos está haciendo pues cambios estructurales de personal, ha tenido un cambio presupuestario, se ha elevado el presupuesto en más de un 100% y nosotros pues confiamos de que todos estos cambios puedan reflejarse directamente. Yo creo que esto va a representar una oportunidad de poder tener un cambio en la arquitectura institucional como tal, en un cambio en la atención y sobre todo en el tema de la reunificación familiar, que es uno de los servicios que debe de garantizarse hacia los niños, niñas, adolescentes, sobre todo en este tema de el retorno después de haber migrado. Justamente a eso iba. De acuerdo al análisis que ustedes han realizado, ¿cuál es la prioridad que se le debe dar específicamente a los niños que vienen retornados? Bueno, hay un protocolo de atención a la niñez migrante que lastimosamente no se ha logrado institucionalizar. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de que se ha construido, se validó y se construyó desde la misma voz de los niños y núcleos familiares migrantes, no hemos logrado que las diferentes instituciones que deben de implementarlo, ya sea el Instituto Nacional de Migración, en aquel momento la DINAF, que ahora se llamaría CENAF, por supuesto, y la Cancillería, que son ese conjunto tripartito de instituciones que tienen un nivel de corresponsabilidad en el tema de retorno, logren de que pues estas instituciones trabajen en armonía con lo que decreta este protocolo. Este protocolo habla de la articulación en temas de educación, por ejemplo, que además de eso la misma Secretaría de Educación cuenta con otro protocolo adicional para poder garantizar que de manera rápida a los niños que son retornados a nuestro país se les garantice la matrícula, por ejemplo, pero que al momento de llegar al centro educativo nos encontramos con otra realidad, ¿verdad? Que el docente pues dice que no aparece en el SACE y otros elementos como ese que no permiten entonces que los niños y niñas realmente logren reinsertarse rápidamente al sector educación, al sector salud, al sector de protección social, es decir, acceder a bonos, acceder a útiles escolares, a otros programas, porque tenemos que entender que la migración es un fenómeno estructural derivado de la pobreza y de otras condiciones, falta de empleo. Entonces, una sola institución, que podríamos llamar en este caso la CENAF, que es la rectora en materia de políticas públicas en niñez, no va a tener la respuesta hacia esa cantidad de demandas o situaciones que han generado esta migración. Tenemos que entender entonces que hay que trabajar en el marco de un sistema integral de garantía de derechos de niñez y adolescencia para poder dar respuesta a todas las múltiples demandas o situaciones que tienen estos núcleos familiares. Claro, usted nos habla de que existen muchos protocolos o varios protocolos y que, por lo que entiendo, casi que ninguno se ejecuta, ¿o sí? Bueno, mínimamente se están ejecutando, es decir, de repente sí los conocen estas instituciones, pero no, su personal no logra trascender o aplicar, no logramos llegar hasta la aplicabilidad. Como Redco y Proden, a través de nuestros proyectos, nosotros capacitamos constantemente, ya este es el segundo año consecutivo que, hablando de 2023, 2022 y 2023, que hemos llegado a capacitar al personal completo de las aduanas, de los centros en donde hay que hacer el registro migratorio, con todo lo que versa sobre desde qué son los derechos humanos, qué es la Convención de Derechos del Niño, qué es el Código de Niñez y Adolescencia, conceptos mínimos básicos que son necesarios para que estos operadores que trabajan, que recepcionan a estos núcleos familiares o que detienen, porque en muchos casos sí lo logran hacer a un nivel de detección, en donde pues ellos identifican cuando un niño va no acompañado o va con el acompañamiento de una persona que no es su familia, es decir, un coyote u otra persona, porque esto pues se puede prestar a otros elementos, el tema del desplazamiento, tráfico, trata, etcétera, ¿verdad? Entonces, hemos tratado nosotros de poder capacitar a todo este personal, al personal de la DINAF en aquel momento, a los oficiales de protección de la infancia que están ubicados en todos estos puntos fronterizos, pero no logramos todavía que se pueda llegar al nivel de aplicabilidad óptimo para poder realmente disminuir todas estas vulneraciones hacia la niñez. ¿Y existe buena recepción por parte de las autoridades como tal cuando llega la Redco y Proden a capacitar? Sí, en realidad hemos tenido un acercamiento muy importante.
especialmente en este gobierno, como les decía, creo que ellos mismos pues tienen una dirección de derechos humanos que la hemos visto que se ha venido fortaleciendo con el tiempo. Sin embargo, hace falta todavía pues algunos lineamientos de carácter ejecutivo, es decir, que a pesar de que lleguemos nosotros con estos procesos de formación, pero que se logre pues llevar a la práctica. Y sobre todo el tema de la articulación, eso es lo que hemos visto. O sea, cada institución está haciendo un poquito, pero no hay como esa comunicación con la Policía de Frontera, por ejemplo, con la misma Dirección de Niñez y Adolescencia, con el Instituto de Migración. O sea, cada quien está haciendo su parte, pero no lo está haciendo de manera articulada. Entonces, esto es una de las cosas que debilita un poco los procesos de reintegro, sobre todo. Y recordemos que Honduras solamente cuenta con un centro de asistencia a las familias retornadas ubicado en San Pedro Sula. Este espacio, evidentemente, se queda bastante corto con la demanda que se ha venido generando en los últimos años. Y este espacio reúne a personal de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud y de otros programas de Sedesol en este caso, que deben de trabajar de manera articulada, pero pues no logramos abarcar la gran demanda. Hicimos un análisis, un estudio en 2022, en donde identificábamos que por cada trabajador social habían una cantidad de como 7,000, 8,000 familias. Esto sin duda pues representa una demanda exagerada y que cualquier profesional, por muy capacitado que esté, no va a lograr poder dar un seguimiento a todos estos casos. Mónica, sabemos que la migración es un derecho humano, un derecho que eso no se puede violentar y que sabemos que va en crecimiento. Mónica, ¿cuál es la proyección que ustedes han visto en este 2024 que estamos iniciando? Bueno, lastimosamente las proyecciones van a la alza. El año pasado solo tenemos que separar algunos temas, ¿verdad? El tema de migración. Una son los migrantes hondureños retornados y otra la cantidad de personas migrantes de otros países en tránsito, ¿verdad? Entonces, también el mismo instituto, la Dirección de Niñez y Adolescencia, tiene un componente en este tema de migración en tránsito. Y cómo garantizar tanto a los compatriotas nuestros derechos y también garantizar a estas personas, ¿verdad?, que están huyendo pues, de sus países por las diversas situaciones de todo tipo, políticas, económicas, etcétera. Entonces, es un trabajo que debe de hacerse de manera articulada. Honduras desde el año 2019 cuenta con un sistema integral de garantía de derechos de niñez y adolescencia en Honduras llamado SIGADENA, que fue elevado a rango legislativo y por lo tanto se convierte en una ley, evidentemente, y creo que la CENAF en este momento tiene toda la oportunidad para poder garantizar que este sistema realmente se articule, se operativice y se logre buscar una respuesta también desde la comunidad, porque ese es otro elemento importante. ¿Cómo responden los diferentes municipios, los departamentos a nivel departamental, a través de las gobernaciones, a través de las alcaldías o gobiernos locales? ¿Cómo dan respuesta? Porque en Honduras ya están priorizados cuáles son los municipios de mayor salida de nuestro país. Francisco Morazán, San Pedro Sula, Choloma, El Progreso, son parte de algunos municipios y departamentos que tienen la mayor cantidad poblacional por un lado y por ende es una mayor cantidad de salida de personas. Se han hecho diversos estudios en centros educativos en donde niños y niñas identifican que por lo menos han valorado la posibilidad en algún momento de emigrar. Entonces, ¿cómo ir eliminando todos estos elementos y el papel fundamental que debe de jugar la familia como un actor protector también en todo este sistema de protección? Sin duda. ¿Y cuáles son la mayor parte de quejas que dicen los padres de familia por las que tienen que abandonar el país? En su mayoría, pues, un tema económico, falta de empleo, falta de protección social, hay un componente fuerte de desplazamiento, es decir, que son niños o adolescentes que en algún momento se han identificado como banderas a través de las diferentes estructuras criminales en nuestro país y que por supuesto esto representa una emergencia familiar y que de esta manera deben de huir de nuestro país. Otros componentes fuertes para poder, que han venido generando la migración, el tema de la reunificación familiar, como lo mencionábamos al inicio, decir que todos pues cuentan con un familiar en Estados Unidos, se ha dado mucho en los últimos años también hacia España,
una migración fuerte hacia España, que es otro tipo de migración, que es una migración legal, que los niños y adolescentes o jóvenes pues salen con su pasaporte, con todos sus documentos, pero que no vuelven hacia Honduras, ¿verdad? Entonces, esto va representando pues un panorama un poco sombrío en el tema de migración. Las estadísticas del propio Instituto Nacional de Migración ha venido analizando todas estas estadísticas y ven pues el comportamiento que se va pues a la alza. Como Red COIPRODEN, ¿están en todo Honduras? Bueno, como Red COIPRODEN, pues nosotros nuestra sede es únicamente aquí en la ciudad de Tegucigalpa. Tenemos una cantidad de proyectos que abarca una gran cantidad de municipios en nuestro país, en el tema de protección, en la creación de sistemas de protección, en el tema de migración estamos en 5 municipios que evidentemente forman parte de esa cantidad de municipios de salida, de tránsito y de expulsión de personas migrantes. Tenemos otro proyecto muy fuerte en el tema de prevención de la violencia, que solo el año pasado más de 600 muertes violentas hacia niños, jóvenes y adolescentes fue lo que pudimos identificar. Esto, por supuesto, es otro elemento, el tema de la violencia que arrastra a toda esta cantidad poblacional para salir de nuestro país. Huyen de la corrupción de las instituciones, huyen por miedo a estar en sus comunidades, a no poder permanecer. Huyen pues de esa gran cantidad de violencia que se va generando y que hoy en día pues se normaliza hasta los niños, niñas y adolescentes. Entonces, esto han sido parte pues de los análisis que nosotros realizamos. Tenemos otro proyecto fuerte trabajando directamente con redes de mujeres y jóvenes para poder generar actores protectores. Vamos a estar trabajando con gobiernos locales y pues yo creo que solo en Islas de la Bahía, y gracias a Dios no estamos en este momento tampoco en Olancho, pero sí en una gran cantidad de municipios, sobre todo en la zona oriental, en la zona centro y últimamente en la zona sur, en La Paz y Valle. Claro, es que mucho trabajo el que hay que hacer y es donde todos debemos de ser agentes de cambio también y actores fundamentales para mejorar este fenómeno. Mónica, a nivel internacional, ustedes que tienen mucha vinculación con instituciones internacionales, ¿cómo ven el panorama de Honduras en este tema de los niños? Bueno, creo que desde 1990 que Honduras ratifica, es uno de los primeros países centroamericanos en ratificar la Convención de Derechos del Niño, que es un tratado internacional que es el mayor, que es el que más se ha ratificado, ¿verdad?, en temas de niñez a nivel mundial. Creo que solo Estados Unidos no lo ha ratificado, a pesar de que es uno de los máximos cooperantes en este tema. Ha dado un paso importante, que esto da pie a la creación, en este caso, de instituciones en materia de niñez. Recordemos una Junta Nacional de Bienestar Social, un Instituto Hondureño de la Niñez y Familia, una DINAFI ahora pues elevándose el rango hacia una secretaría, que es lo que pues, debió haber sido desde el inicio, consideramos nosotros por la gran demanda. Solo de cantidad a nivel poblacional que nosotros tenemos, con más del 40% de hondureños son niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Es una cantidad bastante significativa. Pero, como le decía, de repente no genera un interés a nivel político de los diferentes estados y no ha sido un tema de prioridad. El poner a la niñez como una prioridad. Y últimamente, pues lo que hemos nosotros identificado es un poco volcar la mirada hacia todas estas situaciones de vulneración a través del posicionamiento, a través de la generación de políticas. Honduras tiene un marco legislativo bastante importante en temas de niñez y adolescencia. Creo que ya lo han dicho varias personas en diferentes temas, contamos con tanta cantidad de leyes, ¿no? Ahora el tema es la aplicabilidad. Honduras cada 5 años debe de estar rindiendo un informe ante el Comité de Derechos del Niño luego de haber ratificado esta convención en 1990. Este año creo que se cumplen 35 años de haber aprobado esta convención y paulatinamente cada 5 años debemos de rendir un informe. Casualmente en el mes de febrero vamos a rendir el próximo informe, tanto el Estado como nosotros como sociedad civil, porque se hacen 2 informes, uno que presenta el Estado de Honduras, que va a identificar cuál es la situación de la niñez y adolescencia en Honduras, y el otro informe lo hacemos nosotros representando a la sociedad civil como organización. Nuestro director, licenciado Wilmer Vázquez, va a viajar hasta Ginebra para poder presentar este informe, y no lo hace solo, lo hace con el acompañamiento, en este caso, de una niña que va a representar a nuestro país y a nuestros niños y niñas
que van a pues explicar cuál es y de la viva voz de los niños y niñas hacemos otro informe en donde nosotros nos presentamos ante centros educativos, investigamos, hacemos cuestionarios, preguntas, grupos focales con los niños y niñas para que ellos nos cuenten cuál es su realidad, cuáles son sus temores y cómo están viviendo ellos la situación actual. Entonces creo que esta va a ser una oportunidad muy importante en la que vamos a nosotros a estar representando y compartiendo, ¿verdad?, esta información sobre cuál es la situación real que viven los niños y adolescentes en nuestro país, Honduras. Bueno, qué interesante. Vamos a seguir conversando con Mónica Molina, que es representante de la red COIPRODEN. Después de la pausa, quiero invitarles a ustedes, si quieren participar, pueden enviarnos su punto de vista al 3182-5600. Quédese con nosotros, esto es Diálogo de Impacto. Ya volvemos. Seguimos en Diálogo de Impacto, nos acompaña Mónica Molina, ella es coordinadora de proyectos de la red COIPRODEN. Estamos muy contentos abordando esta temática que a la vez debe de preocuparnos a todos realmente. Sabemos de que es mucho el trabajo, ya lo ha comentado en su primera etapa, Mónica, de todo el trabajo que hay que hacer y sobre todo el involucramiento de todas las instituciones si queremos de alguna medida reducir, Mónica, porque dejarlo en cero sería mentira, porque siempre va a haber migración infantil. Claro. Sí, yo creo que este tema es importante, así como otra cantidad de situaciones que afectan a la niñez. Recordemos las vulneraciones. Cuando hablo de vulneraciones, pues nos referimos a otras situaciones que ponen en peligro a la vida de los niños y las niñas, desde abuso, maltrato infantil y otras cosas que se han venido desencadenando por muchísimos años en nuestro país. El tema de la adopción, por ejemplo, de niños y niñas que son literalmente declarados en abandono. Y la migración es una más de estas grandes vulneraciones, que por supuesto tiene otros efectos de factor económico, por ejemplo. Recordemos que esta cantidad de personas que ahora mismo han migrado o han pasado por nuestro país han dejado un elemento importante en su ruta en el factor económico. Nosotros hicimos un abordaje en el municipio de Trojes que se vino una afluencia que nunca se había dado de manera histórica a través del traslado de personas de origen cubano que viajaban en avión hasta Nicaragua y luego transitaban caminando por esta parte de nuestro país, ingresando a Honduras, y que ellos traen otras condiciones de viaje distintas a las de los venezolanos, por ejemplo, de otros países de la parte sur, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros identificamos en este abordaje que pudimos hacer? Que incluso las mismas pulperías estaban vendiendo agua, insumos comunes en dólares. O sea, ya estábamos casi nosotros viendo un municipio que es una categoría baja, ¿verdad?, de desarrollo en nuestro país, que estaba dolarizado. Entonces esto trae o genera otros elementos en el tema de transporte, por ejemplo. Bueno, nosotros hemos visto el tema de la extorsión de las mismas personas que se supone que deben de garantizar un nivel de protección, están haciendo otras acciones fuera de la ley en contra de estas personas. Entonces, vemos como todos estos comportamientos, que no solo es hablar de las personas que salen y cómo garantizamos derechos, sino es todo un entorno del factor económico, transporte, la comunidad, cómo se estaba comportando ante la recepción de estas personas, que por supuesto pues desencadena otros elementos de factor psicosocial, la no aceptación de estas personas, la fobia a que estas personas lleguen y destruyan mi comunidad, y otras cosas como esta son problemáticas que se deben de ir analizando desde diferentes puntos de vista, y por supuesto es necesario un abordaje, como ya lo he dicho en otros momentos, articulado entre el Instituto Hondureño de Transporte, por ejemplo, cómo ir abordando el tema con la policía y otros elementos como eso también es importante. Entonces creo que en temas de niñez, cuando hablamos de la niñez en Honduras, no nos podemos referir a una sola institución. En este caso, con la creación de la Secretaría, no podemos atribuir que toda esta cantidad de situaciones es la Secretaría la que tiene que resolver. Probablemente es quien debe de liderar y debe de dar las ideas principales y el camino a poder
pues garantizar estos derechos, pero no solamente es eso, sino cómo articular con el resto de instituciones, con Sedesol, que cuenta con programas, con servicios, y que estos vayan dirigidos no con un componente político, sino dirigidos por las necesidades que van a ir desencadenando todos estos núcleos familiares, hablando de todas las vulneraciones en general. Claro, sin duda una situación, y por lo que entiendo hay mucha esperanza, Mónica, con la Secretaría recién fundada, se espera que con ello haya muchos cambios. Sí, yo creo que toda la sociedad civil está pues, bastante contenta. El nivel de aceptación que en este momento pues la doctora Lizeth Cuello, que recordemos ella sale justamente de sociedad civil, de la red COIPRODEN, por muchos años con un trabajo impecable en todos estos procesos de tanto la promoción de políticas públicas, la creación de programas y servicios, atenciones a niños y niñas. Entonces creo que la esperanza está fundada en que pueda esta nueva secretaría, a través de una revisión, como lo dije, de toda la arquitectura institucional. ¿A qué me refiero con esto? Creación de programas, creación o estandarización de procesos encaminados a garantizar la situación de la niñez y adolescencia, que pueda mejorar. También creo que hay una promesa muy fuerte en el tema de la identificación de centros de protección, porque en Honduras pues hay una gran cantidad de niños y niñas que están en un centro de protección, pero no se tiene como un mapeo real o contabilizando cuántos niños en nuestro país están dentro del sistema de protección, dónde están ubicados estos centros, porque como repito, hay otros componentes ahí dentro del sistema de protección, es decir, quién apertura o da los permisos de operación a estas organizaciones que se supone que deben de brindar un nivel de protección, pero que ya lo hemos visto el año pasado, fallecimiento de niños y niñas en centros de protección, la identificación de denuncias, de otros casos y otras situaciones. Entonces, ¿cómo ir haciendo un trabajo colaborativo entre quien brinda el permiso para que estas organizaciones operen, entre quien es la persona que va a ir a hacer los monitoreos? Porque no puede ser la misma institución que da el permiso la que vaya a hacer el monitoreo y la que, no podemos, ¿verdad?, estar haciendo de todo al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo ir distribuyendo un trabajo colaborativo entre monitoreos reales que puedan identificar cualquier problemática dentro de estos centros? Identificar, además de eso, que estos centros puedan garantizar o trabajar bajo un esquema estandarizado, de estándares mínimos en la atención. Porque no se trata solamente de que yo pues tuve una visión y que debo de atender a los niños en Honduras, claro, y que tengo un presupuesto para ellos, sino realmente garantizar condiciones óptimas a través de estándares mínimos de calidad en la atención, desde la alimentación, seguridad, espacios físicos, por mencionar una cantidad de cosas. Estamos próximos a iniciar el año escolar. ¿Cómo institución, ustedes como Red COIPRODEN, cómo avisoran o cómo visualizan, mejor dicho, este año que está por iniciar? Bueno, creo que la pandemia nos ha dejado una lección importante. Ha habido una brecha significativa en el tema de educación que no hemos logrado poder cerrar. Hay que ser muy conscientes en esa parte. Creo que es importante hacer campañas masivas de matriculación, que los centros educativos puedan tener sus puertas abiertas hacia esta cantidad de padres, madres que no han logrado poder reinsertar a los niños y las niñas al sector educativo. Hablamos de más de 1 millón de niños y niñas que se han logrado identificar a través de diversos estudios y análisis que nosotros hemos investigado, y que esto pues por supuesto representa una ruptura en todo el progreso educativo que hemos tenido por muchos años, hablando desde la modificación o reestructuración de espacios físicos en los centros educativos, porque esta también es otra de las consecuencias que pues, los padres justifican o las madres de que no matriculan a sus hijos e hijas porque el centro educativo no reúne las condiciones mínimas tampoco.
también el tema de la calidad educativa, cómo podemos reforzar e ir haciendo procesos continuos de capacitación docente hacia este sector profesional, que también lleve un componente de derechos humanos, porque es importante. Hoy día, pues, la gran cantidad de situaciones de vulneración se identifican también en los centros educativos. ¿Cómo entonces el centro educativo vuelve a ser otro actor protector, como la comunidad, la familia y la institucionalidad como tal? ¿Hay dentro de la malla curricular alguna materia o clase que se les haga conciencia a los niños sobre la migración? Bueno, creo que cuando se toca este tema es porque de repente hay algún proyecto, algún programa, hay algún cooperante que está liderando este proceso, elaboran folletos y otros elementos, pero dentro de la malla curricular pues nosotros no conocemos que haya algo específico, únicamente cuando llegan de repente proyectos, pero estos lastimosamente se quedan muy cortos a nivel de la cobertura nacional. Y el sistema educativo creo que debe de evolucionar hacia esos otros temas que son de relevancia. Bueno, ya tuvimos todo un revuelo el año pasado con el tema de la educación sexual y reproductiva, la evitación de que estas guías pudieran llegar hasta los centros educativos. Hoy veo campañas televisivas en donde los mismos jóvenes dicen que se sienten bien de que quieran cuidarlos, pero es necesaria esta información, sobre todo en la etapa adolescente, ¿no? Entonces, ¿cómo ir mediando con todos estos elementos que pues son de carácter social y que hemos tenido como muy arraigados, ¿verdad? Hay algunos dogmas ahí en el sector educativo que no logran dejar de que estos temas que son de relevancia puedan llegar hasta los niños y las niñas, que los niños y niñas sepan identificar qué es la migración de tránsito, de retorno y otros temas que son importantes para ellos, qué figura representa, por ejemplo, un coyote cuando se trata de desplazamiento. Son conceptos básicos que los niños y niñas deben de conocer y que sobre todo los padres hacer una sensibilización de que, pues, como usted ya lo mencionaba, la migración no es un derecho, pero porque sea mi derecho como tutora o como líder de un núcleo familiar, no me da el derecho de vulnerar los derechos de mi hijo o hija durante el tránsito, porque todos sabemos los peligros a los que se exponen estos niños y niñas, sobre todo la condición de ser niñas. Hay un componente sexual importante durante todo el tránsito, violaciones, abuso sexual, maltratos, la corrupción, el tráfico. Todos hemos escuchado pues alguna historia como esta, pero realmente más que historias son realidades que están viviendo los niños y niñas, y cómo garantizar programas que al recepcionarlos de nuevo en nuestro país puedan garantizar otras condiciones que eviten esta nueva salida, porque les decía al inicio, lastimosamente Honduras no cuenta con una cifra o una estadística que nos diga cuántas veces ha migrado un niño. Y yo creo que si lográramos identificar eso, nos quedaríamos muy preocupados con esta cifra. Sí, otro tema también que es importante valorar y que ya lo ha dicho la licenciada Molina con nosotros, que tiene un máster propiamente en este tema también, es que la trata de blancas se ha venido en crecimiento también, y eso es sumamente peligroso porque específicamente las niñas se han vuelto víctimas. Sí, después de han habido algunas reestructuraciones o actualizaciones en nuestra legislación, y ahora pues el término, digamos, que se utiliza es el tráfico de personas, hablando puntualmente de cualquiera de estas, desde el tema de la esclavitud, por ejemplo, es una modalidad de trata de personas, y el desplazamiento, y hay otros elementos importantes ahí. Hoy por hoy pues contamos con la CICET, ¿verdad?, que es la Comisión Interinstitucional para la Atención de todo este tema de trata, y creo que es necesario poder maximizar esa cobertura de servicios que ellos dan, ¿verdad? Porque sí se da un servicio, pero creo que es bastante limitado ante la cantidad de situaciones que nosotros identificamos, que conocemos, casos que llegan y que sabemos que existen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer un tratamiento de la mano con algunos actores de cooperación internacional, ¿verdad? Hay algunas agencias de Naciones Unidas que dan también un tratamiento importante hasta esos casos, pero que
repito, la cobertura se queda mínima en comparación a la cantidad de casos o de situaciones que se dan, porque pues como toda cosa esto ha venido evolucionando y las modalidades han venido evolucionando también. Entonces esto significa que las vulneraciones también vienen evolucionando. Hoy por hoy contamos con otros elementos como la tecnología y que pues genera condiciones vulnerables para los niños y las niñas, porque se normaliza la violencia, pero al mismo tiempo el núcleo familiar no logra comprender que debe de contener todas estas situaciones de vulneración al ser un agente protector. Entonces muchas veces quien me debe de proteger, dice el niño, es mi padre o mi madre, pero es la primera persona que lo vulnera. Entonces, cómo él recibe toda esa información y por supuesto genera huellas de todo aspecto dentro de su desarrollo evolutivo también. Mónica, como Redco y Prodem, ¿cuáles serían esos tres elementos primordiales para ejecutar en 2024? Bueno, 2024 va a representar una oportunidad fuerte, como lo repito, por la creación de una nueva estructura institucional, pero más que eso yo diría cómo lograr una institucionalidad especializada. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenga personal capacitado y especializado para brindar las atenciones psicológicas, sociales y legales hacia los niños, niñas, adolescentes en nuestro país. Un personal que logre comprender que ya pasamos de la doctrina irregular a la doctrina de protección integral, luego de que nuestro país ratificó la Convención de Derechos del Niño, ya ni siquiera utilizar la palabra menores, por ejemplo, es uno de los elementos actualizados que arrastra. Y que el mismo Código de Niñez y Adolescencia ha venido actualizando también, ya no hablamos de riesgo social, ahora se habla de vulneración de derechos. Por un lado, entender eso, y por otro lado, el trabajo con las familias, el trabajo comunitario, cómo desde el municipio yo hago que mi municipio sea un municipio protector, un municipio que contenga todas esas situaciones de vulneración, que no solo me preocupen los niños de mi casa, sino que me preocupen también los del vecino, pero con un espíritu de protección, que podamos entender de que la protección debe de garantizarse en todos los niveles y medidas y que como familia debemos de ser el primer actor protector. Entonces es un trabajo fuerte, sobre todo con estas familias y algunos espacios, municipios que se identifican con altos riesgos o, mejor dicho, con altos índices de violencia. Entonces hacer también, en tercer lugar, yo diría un trabajo muy fuerte en temas de prevención de violencia. Honduras cuenta con una política de prevención de violencia que fue elaborada hace muchos años, como 2013 más o menos, y que no ha logrado ser implementada por falta de presupuesto. Entonces creo que estos son elementos básicos, necesarios e importantes para poder contender y garantizar mejores condiciones para la vida de los niños y las niñas en nuestro país. ¿Hay presupuesto para poder ejecutar algunos proyectos este año? Creo que hicimos un análisis y nos presentamos con la Comisión de Presupuesto nosotros en el Congreso Nacional para poder puntear cuáles eran las necesidades más importantes a nivel de niñez, porque bueno, las necesidades son muchísimas, claro, ¿no? Pero cómo hacer una priorización de cosas puntuales, necesarias, en temas de migración, en temas de vulneración y acceso a algunos servicios, llámese educación y salud y el tema de agua, que también es importantísimo, aunque ustedes no lo crean, solamente como el 7 u 8% de los hondureños tiene acceso a agua segura. Esto, por supuesto, es una evidente vulneración hacia los derechos de los niños y las niñas, y se lograron pues identificar y analizar algunos presupuestos, pero en otras revisiones o en otros informes, viendo un poco el comportamiento anual, desde 2016 más o menos, identificamos que diariamente se invierte más o menos $1 diario en niñez. Entonces esto también nos preocupa y lo pudimos identificar, evidenciar en esta reunión con la Comisión de Presupuesto y de Familia con el Congreso Nacional, y pudimos puntear todos estos temas que son elementos torales para que este 2024 pueda ser un año que genere mejores condiciones de vida hacia esta población tan importante. Y justamente los parlamentarios, ¿cuál ha sido la recepción para con ustedes cuando presentan este tipo de proyectos? Bueno, por lo menos yo puedo garantizar que hemos sido escuchados, ¿verdad? Hoy puedo compartirles de que nuestras voces han sido elevadas y han sido escuchadas. Esperamos de que se tomen las acciones
coherentes de manera coherente con la priorización que nosotros hemos presentado. Hicimos una priorización también con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, que es uno de los cooperantes más significativos en nuestro país, y logramos consenso, ¿verdad?, desde sociedad civil, con la cooperación, identificar y hacer toda esta priorización. Y pues hemos sido escuchados y otra vez con la esperanza de que esta nueva Secretaría logre poder identificar todas estas acciones que nosotros hemos priorizado y poder hacer acciones de manera contundente para poder trabajar, hacer una separación. Esta Secretaría lo que nosotros esperamos es que haya una separación entre lo que son las políticas públicas y la protección integral. Decir que al mismo tiempo sea un actor que genere, que promueva y que aplique o que garantice la aplicación de las diferentes instituciones de esta cantidad de políticas públicas que ya tenemos en materia de niñez, y por otro lado que se amplíe la cobertura de servicios, programas, que veamos oficinas departamentales, oficinas municipales de la nueva Secretaría atendiendo todas las situaciones de vulneración y además trabajando de la mano con estas oficinas municipales de niñez que existen en nuestro país. Tienen diferentes nombres, en algunos municipios se llama Programa de Infancia y Adolescencia, en otros se llama Convida, pero que el espíritu es el mismo, que logre también identificar y contener todas estas situaciones de vulneración, que brinde una respuesta rápida, que sea el primer nivel de atención y que derive todos estos casos a los diferentes actores, porque también hay otro elemento importante: cómo lograr identificar o entender qué es una vulneración y qué es un delito en contra de los niños y las niñas. Entonces, cuando como población nosotros logremos identificar, pero cualquier persona, el ciudadano de a pie, sepa qué es una vulneración y a quién remitir, y sepa qué es un delito y a quién remitir, creo que con esto mínimamente vamos a estar logrando salir de esa etapa de la denuncia y trascender hacia una etapa de respuesta. Bueno, sin duda que tenemos mucho trabajo por hacer, y no solo las instituciones encargadas de velar por los derechos de los niños o el gobierno, sino que todos debemos de ser partícipes para evitar que este flagelo siga vulnerando los derechos de los infantes. Mónica, yo quiero agradecerle a usted por habernos acompañado en Diálogo de Impacto. Esperemos pues volvernos a encontrar nuevamente y hablando de cómo se han articulado todas estas instituciones a través de esta Secretaría. Muchas gracias, Mónica. Por supuesto, muchísimas gracias a ustedes por esta importante invitación. Gracias por poner el tema de la niñez, que es un tema que nos apasiona como organización y por el cual hemos venido trabajando hace más de 34 años, es lo que tiene de vida la Red COIPRODEN. Así que pues nosotros encantados de poder compartir y participar, y esperamos vernos pronto con mejores y nuevas noticias positivas en favor de la niñez hondureña. Muchas gracias a Mónica Molina, también a toda la Red COIPRODEN por el trabajo que hacen, a su director Wilmer Vázquez, por supuesto, y estaremos abordando esta y otras temáticas también siempre aquí en Diálogo de Impacto. Continúe con Hola Honduras. Gracias por habernos acompañado.